Cierto es que muchas veces la realidad supera la ficción. Y por esta razón, muchas de las películas de terror se han basado en hechos reales que conmocionaron al mundo. En este vídeo vamos a ver Top 10 mejores películas de terror basadas en hechos reales. Número 10. Después de recibir la noticia de que su hijo adolescente Matt tiene cáncer, Sarah y Peter Campbell deciden trasladar a toda su familia cerca de la clínica donde Matt está siendo tratado. El lugar elegido es una casa de estilo victoriano impresionante, pero oculta un pasado oscuro como una antigua funeraria en la que sucedieron terribles acontecimientos. La familia empieza a presenciar violentos y extraños fenómenos que al principio asociaron con el estrés provocado por la enfermedad de Matt, pero pronto se darán cuenta de que se enfrentan a oscuras y terroríficas fuerzas de origen sobrenaturales. Número 9. La película se basa en hechos reales ocurridos en 1974, donde una tranquila familia de Yorkshire, al norte de Inglaterra, batalla con un maligno espíritu poniendo en riesgo sus vidas. En el film, los Myers son la familia protagónica de la historia más aterradora de posesión conocida en toda Europa. Número 8. Basada en hechos reales, cuenta la historia de Carla Moran, que en 1974 buscó a parapsicólogos cuando ya estaba al límite. Decía sentirse acosada sexualmente por una fuerza superior que la violaba e incluso llegaba a dejarle marcas de maltrato en el cuerpo. Al principio le diagnosticaron un desorden mental, pero posteriormente en exámenes comprobaron que la mujer estaba totalmente cuerda. Un equipo de investigadores se instaló con ella 10 días y comprobó que la mujer era rodeada de algo extraño. La mujer nunca dejó de sufrir esos ataques y murió en 2006 debido a un cáncer. Número 7. Una anciana resulta malherida tras un incendio en su propia casa. En el hospital, solo consigue balbucear lo mucho que odia la caja. Días después de su fallecimiento, su familia organiza un mercadillo en el jardín de esa casa, donde llegan la pequeña Emily y su padre para comprar la caja. A partir de ese momento, extraños sucesos empiezan a pasar. La casa se le llena de bichos. La pequeña niña cada vez tiene peor aspecto. Las ratas atacan a uno de sus profesores. El padre sospecha que la caja tiene algo que ver y visitan a un rabí, que les dice que contiene la caja un espíritu demoníaco que consumirá a su hija a menos que consigan devolverlo a la caja mediante un exorcismo. Número 6. La película sigue al seminarista Michael Kovac, al que envían a estudiar exorcismo al Vaticano a pesar de sus dudas sobre esta polémica práctica. Con su profundo escepticismo como armadura, Michael le dice a sus superiores que busquen el problema en la psiquiatría en vez del demonio, ya que se están tratando con personas poseídas. Entonces, le envían como aprendiz del padre Lucas, un legendario sacerdote con miles de exorcismos en su haber, y a medida que se introduce en un preocupante caso que parece trascender incluso la habilidad del padre Lucas, empieza a ver un fenómeno que la ciencia no puede explicar ni controlar, un mal tan violento y terrorífico que le lleva a poner en tela de juicio todo lo que él cree. Número 5. Los Lutz llegan a su nueva casa en Long Island. Lo que no esperan es encontrarse una serie de fenómenos perturbadores: mal olor sin origen aparente, manchas que aparecen y desaparecen en la pared, mucho frío, ruidos espeluznantes, y el padre de la familia parece volverse loco. Investigando, descubrieron que donde ellos querían vivir en paz es en realidad un lugar que ha visto con horror cómo un asesino mató a sangre fría a todos los miembros de su familia durante una noche de locura, porque, según decía, escuchó unas voces que le obligaron a hacerlo. Toda la historia que se cuenta en esta película es real. Los crímenes ocurrieron de verdad. A los Lutz le pasó todo esto, y aunque salieron huyendo, supieron rentabilizar muy bien su historia en los medios. Al investigar más incluso sobre esta casa, se descubrió que cuando se construyó fue utilizada para hacer ritos satánicos. Número 4. Basada en la historia real de un asesino en serie, Ed Gein era un perturbado especializado en robar tumbas, aunque no en la zona de Texas. Un hombre muy peligroso que mataba a sus víctimas y conservaba cadáveres para hacer de todo con ellos. Incluso se hacían máscaras, trajes o cinturones de piel humana. Número 3. Esta es una de las películas de miedo más terroríficas, ya que se basa en uno de los casos de posesión más famosos de la historia.
el de Anneliese Michel. Anneliese era una joven normal, hasta que de repente comenzó a experimentar episodios extrañísimos. Acudió a un hospital donde le pusieron un tratamiento psiquiátrico, pero los ataques no disminuían, sino al contrario. Comenzaron a darse signos de posesión y sus padres solicitaron un exorcismo. Durante ello fue grabada en diferentes vídeos que puedes encontrar en YouTube. Se les realizaron más de 60 sesiones de exorcismo, en los que se oían hasta 7 voces distintas en diferentes idiomas. Al final, nada se pudo hacer por su vida. Número 2. En la historia de verdad, no era una niña sino un niño el que presuntamente estuvo poseído. La novela en la que se basa la película se basa a la vez en una historia real, la de Roland Rowe, que vivió a finales de los años 40 y que un día jugó con la Ouija para intentar contactar con su tía muerta. Poco después se sucedieron extraños episodios que los médicos no podían explicar. Según los sacerdotes que practicaron el exorcismo al niño por recomendación de su pastor, en el cuerpo del chaval aparecieron las palabras Hell y Evil. Además de que el niño hablaba lenguas que nunca había estudiado, también durante los exorcismos ocurrieron varios episodios de naturaleza sobrehumana, inexplicables. Roland acabó saliendo de este infierno y llegó a ser abuelo. La adaptación de esta historia en el cine causó un enorme revuelo y marcó un antes y un después en el género del cine de terror. Número 1. Esta película explica una aterradora historia real. Los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren se enfrentaron a un caso sin precedentes en 1970, cuando conocieron a la familia Perron, que se había mudado a una casa donde pasaba fenómenos paranormales aterradores. Descubrieron que el pasado de esa casa era siniestro y perturbador. En 1980, una de las niñas que sufrió aquellos episodios lo escribió en un libro titulado Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz, la verdadera historia.